Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a reaccionar, tratar de responder a un video aquí del amigo Carlos, quien dice ser homosexual y ser cristiano a la vez. Quiero que se entienda algo. Primero, esto no es un ataque hacia Carlos ni a la comunidad LGBT, sino, sinceramente, creo yo y siento ¿cómo decirlo?, la obligación de poder proveer algún punto de vista cuando se trata de comunicar este tipo de ideas. Vuelvo a repetir, acá no es un ataque hacia él o hacia una comunidad, sino más bien es tratar de responder cuando hay una interpretación errónea de las escrituras. ¿Por qué? Porque eso obviamente nos lleva a creer de manera errónea y las consecuencias pueden ser muy graves. Aquí lo que Carlos intenta hacer es ofrecer una serie de argumentos del por qué es que un cristiano puede ser homosexual, practicar la homosexualidad y ser cristiano, y está todo bien con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo prohíbe, según Carlos. ¿Está bien? Ahora, yo intenté comunicarme con él por medio de Instagram y bueno, me dijo que estaba muy ocupado, que no podía y que además muchas personas lo invitaban a conversaciones y demás, dado el canal que él tiene y demás, entonces como que no lo podía hacer. Bueno, bien, está bien, yo pretendo no faltarle el respeto a nadie, lo que sí me gustaría ofrecer es una respuesta a este cúmulo de ideas que él transmite y que me parece que es insostenible. No solamente porque la Biblia no comunica eso, sino porque a lo largo de toda la historia del cristianismo jamás se ha interpretado las escrituras tal y como la interpreta este nuevo movimiento ideológico infiltrado dentro de la iglesia. Ahora, voy a arrancar a partir del minuto 6, porque hasta el minuto 6 lo único que trata de explicar Carlos, y lo hace de una manera maravillosa, les recomiendo que lo puedan ver al video entero. De hecho, en la parte de acá abajo voy a dejar el link para que puedan acceder al canal de Carlos. Él lo que trata de explicar es que todo texto debe entenderse bajo su contexto, y estamos completamente de acuerdo. Es más, los ejemplos que usa Carlos son geniales, así que se los recomiendo que lo puedan ver, pero para no hacer más extenso este video, porque es un video que tarda 20 minutos, para no hacer más extenso a este video, prefiero saltearlo y arrancar desde el momento en el que empieza a alargar sus argumentos. ¿Está bien? Así que vamos a verlo y vamos charlándolo juntos. Expresiones que hablan acerca de lo mismo. Podemos entender las palabras literalmente, pero si ignoramos la cultura no entenderemos su verdadero significado. Gran parte del Nuevo Testamento trata acerca del entendimiento y el lugar de la antigua ley en la ahora nueva iglesia primitiva, puesto que los no judíos o gentiles, como ellos le llamaban, ahora formaban parte de lo que hasta ese momento había sido una ley exclusivamente para el pueblo judío. En ese momento se levantaban fuertes discusiones y divisiones entre los judíos cristianos acerca de si los gentiles deberían de seguir la ley judía con sus más de 600 reglas. Los cristianos siempre han considerado el libro de Levítico particularmente ser inaplicable a ellos en luz al cumplimiento de la ley en Jesús. Bien, buenísimo. Voy a explicar algo acá que es clave. Para poder entender el desarrollo del argumento necesitamos entender esta idea principalmente, ¿está bien? Hay veces que nosotros cuando 2000 años después abrimos las páginas del libro de los Hechos y leemos la historia del surgimiento de la iglesia y el crecimiento de la misma, nosotros creemos que, bueno, todas las cosas fueron así nada más, los apóstoles eran personas sobrehumanas, ¿no?, que la tenían re clara y al toque entendían cómo es que debían actuar y demás. Y me parece que eso es, entender la historia de manera muy superficial y casi injustificadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, lo más probable es que los apóstoles, junto con la primera comunidad cristiana, hayan tenido sus tiempos de reflexión en ese momento o periodo transicional del antiguo pacto al ahora nuevo pacto. No es que de la noche para la mañana los apóstoles salieron a las calles con todo re claro y ya está, listo, ya sabemos cómo debemos de actuar. Para nada, de hecho, si no nos hubiera hecho el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén surge porque había una discusión entre los que venían supuestamente de la iglesia de Jerusalén con aquellas iglesias que habían sido levantadas por el apóstol Pablo y respaldadas por él. ¿Por qué? Porque en su mayoría eran de los gentiles, los no judíos. Entonces los que venían de Jerusalén, ¿qué es lo que le decían? Ustedes tienen que guardar la
ley, tal y como lo hacemos nosotros, para formar parte de la iglesia. Pablo le dijo, no, eso ya es cosa del pasado, ahora ya no es más así. Entonces surgió una discusión, una disputa, en donde tuvieron que, parece, intervenir los apóstoles primeros, los que tenían mayor autoridad en boca de Pablo, ¿no? Entonces se arma todo un concilio en Jerusalén y empiezan a discutir cómo es que deben actuar, vivir, creer y desarrollar su fe aquellos cristianos que eran gentiles, ¿no? Bueno, llegan a la conclusión los apóstoles que no tienen que observar la ley los gentiles. ¿Está bien? Los gentiles no deben observar la ley. Ahora, ¿cuál es el punto importante acá, dentro de este contexto? ¿Qué es lo que se quiere decir con ley? ¿Qué queremos decir con ley? Jesús en varias oportunidades utilizó esta palabra, dijo la ley, los salmos y los profetas, haciendo una referencia a lo que nosotros entendemos hoy como el Antiguo Testamento. La ley era llamado el conjunto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el famoso Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era lo que era llamado la ley, dentro de un determinado contexto. Ahora, el tema es que nosotros la palabra ley la tenemos que entender dentro de este otro contexto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ley el Pentateuco contenía grandes grupos de mandamientos, podemos llegar a decir. ¿Cuáles eran estos grupos de mandamientos? Bueno, había claramente mandamientos de orden ceremonial. Eran aquellos que estaban de una u otra manera relacionados con el pecado, relacionados con la redención, relacionados con Dios, la adoración y cosas por el estilo. Esos eran los mandamientos de orden ceremonial, pero habían otros mandamientos que eran de orden moral. Estos mandamientos, ejemplo, la prohibición a la práctica del bestialismo, la prohibición al incesto, al adulterio, al asesinato. Estos mandamientos claramente no pertenecen al orden ceremonial, sino más bien son de orden moral. Como también habían otros grupos de mandamientos que podían llegar a distinguirse como culturales o sociales. Recuerden que la primera intención de Dios es que todo el pueblo de Israel sea un pueblo santo, no solamente los levitas en principio, sino todo el pueblo de Israel sea un pueblo santo, apartado, y en esta santificación, podemos llegar a decir, en este kosher que debían de guardar, claramente sus prácticas debían de diferenciarse de los demás pueblos. Entonces hay ciertos mandamientos que son de orden cultural y social que tenían como finalidad última diferenciarse de las demás culturas que los rodeaban, que rodeaban su territorio. Entonces, cuando hablamos de ley tenemos que tener esto en mente, ¿está bien? ¿De qué tipo de ley estamos hablando? ¿Estamos hablando de todo el Pentateuco o estamos hablando de particularmente las leyes ceremoniales? Cuando decimos que Cristo vino a cumplir la ley, no decimos que vino a cumplir todo el Pentateuco en sí, sino más bien que vino a cumplir la ley ceremonial, porque recuerden que todos aquellos rituales ceremoniales, ¿no?, que se llevaban a cabo apuntaban a el sacrificio de Cristo. Obviamente en aquel entonces no sabían que Cristo iba a venir o que un Mesías iba a venir e iba a cumplir todos estos rituales a través de un único sacrificio. Pero una vez que, ya con el diario del lunes diríamos los argentinos, una vez que esto se lleva a cabo, la iglesia, ¿qué fue lo que entendió? Claro, Cristo lo que hizo fue cumplir con todas aquellas leyes ceremoniales que de una u otra manera lo que hacían era acercarnos nuevamente a Dios, tener paz con Dios. ¿Se entiende? Entonces, dentro de este contexto, cuando se dice los gentiles no deben guardar la ley, se refiere específicamente a las leyes que son de índole ceremonial. Y que es en definitiva aquello que los judíos, y particularmente en los evangelios explican que los fariseos hacían mucho hincapié, ¿no es cierto? Así que, habiendo dicho eso, y espero que se haya entendido, porque esto va a ser clave en el desarrollo del argumento, vamos a seguir, ¿vale? Y si bien el libro de Levítico prohíbe las relaciones sexuales entre hombres, también prohíbe una larga lista de otras actividades, comidas y conductas que los cristianos nunca han considerado que sean aplicables para ellos el día de hoy. Por ejemplo, Levítico 11 prohíbe comer puerco, camarón y langosta, los cuales la iglesia nunca han considerado que son un pecado. Levítico 19 prohíbe mezclar 2 tipos de semilla en un mismo suelo, o usar ropa con 2 tipos de materiales, o cortarse los cabellos de los lados de la cabeza.
Los cristianos nunca han considerado ninguna de estas cosas como pecaminosas. Fíjense en la incoherencia que sería si nosotros pensáramos que Cristo vino a cumplir toda la ley en un sentido amplio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerden que parte de los mandamientos, ¿qué es? No comer ciertos animales, dejarse el pelo de los extremos de la cabeza largos y cosas por el estilo, o no plantar semillas mezcladas en un mismo suelo y demás. ¿Se entiende? Esa no es la ley que vino a cumplir Cristo. La ley que vino a cumplir Cristo es la ceremonial, aquella que tiene que ver con el sacrificio, la expiación, ¿está bien? Con el derramamiento de sangre, la paz con Dios. ¿Se entiende? Entonces, vean lo ridículo que sería si nosotros creyéramos que Cristo lo que vino a hacer fue a cumplir con estos mandamientos. No vino a cumplir con estos mandamientos. Lo que vino a hacer fue a cumplir con los mandamientos que nos acercaban a Dios, que nos perdonaban los pecados. Porque a través de la muerte de Jesús en la cruz, fuimos liberados de lo que Pablo llamaba el yugo de la esclavitud. Entonces ahora no estamos sujetos a la antigua ley. En Hechos capítulo 15 vemos cómo este conflicto se resolvió. En el año 49, los primeros líderes se reunieron para formar lo que vino a ser el Concilio de Jerusalén. Y todos decidieron que la antigua ley no regiría a los nuevos creyentes gentiles. A ver, miren, fíjense la incoherencia de esto. Si nosotros creemos nuevamente dentro de este contexto que la antigua ley no regiría a los nuevos gentiles, la pregunta es, bueno, ¿los gentiles estaban justificados a la hora de cometer bestialismo? Los gentiles, recuerden que la ley prohibía el que un ser humano se acostara y tuviera relaciones sexuales con un animal. Ahora, porque Cristo cumplió con la ley y los gentiles, según el Concilio de Jerusalén, no estaban obligados a guardar la ley, ahora los gentiles dentro de la iglesia podían cometer semejante atrocidad, ¿estaban justificados en hacerlo? ¡No! ¿Está bien? Entonces vean cómo el texto debe entenderse bajo su contexto, porque si no nos lleva a ideas ridículas. Aspectos culturales más distintivos de la antigua ley era el complejo sistema alimentario para mantener el kosher y la práctica de la circuncisión. Pero después de que el Concilio de Jerusalén emitiera una decisión, aún estos aspectos tan centrales y principales de la cultura de los israelitas ya no aplicaban para los cristianos. No hay ninguna razón para pensar que estos dos versos de Levítico siguen siendo aplicables el día de hoy, cuando otros aspectos mucho más centrales de la ley judía ya no lo son. En Gálatas capítulo 6, Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, y se refiere a la antigua ley como el yugo de esclavitud, y le advierte a los cristianos que ya no sean cargados por ella. En Colosenses, Vuelvo a repetir, miren las implicaciones que tuvieran si nosotros creyéramos que Pablo está diciendo no le presten atención a los mandamientos del antiguo pacto, a su totalidad de los mandamientos, no solamente a los ceremoniales. Miren las implicaciones a las que llegaríamos. ¿Estaría justificado el asesinato? ¿Se entiende? Sinceramente, si esto no lo leemos entre líneas, nos puede llevar a ideas que son disparatadas y peligrosas. Capítulo 2, 13 y 14 dice que por medio de Cristo, Dios nos ha perdonado todos los pecados y anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obliga. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Fíjense, ahí eso es una clara demostración de que la intención de Pablo era apuntar a la ley ceremonial. Nos perdonó de nuestros pecados. Habían ciertos mandamientos que no necesariamente, ni cerca estaban de relacionarse o tener algún tipo de vínculo con el estado caído, la naturaleza caída del hombre. ¿Se entiende? Entonces, acá Pablo mismo parece mostrar de manera implícita hacia dónde apuntaba cuando estaba refiriéndose a la ley. En los evangelios Jesús se describe a sí mismo como el cumplimiento de la ley. Y en Romanos capítulo 10, 14, Pablo escribe: Cristo es la terminación de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hebreos 8:13 declara que el antiguo pacto es ahora obsoleto. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior.
y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces Cristo es la base de este nuevo pacto, liberando a los cristianos del sistema de la ley, la cual era específica para los antiguos israelitas y sus prácticas únicas de adoración. Prácticas únicas de adoración. Guarda. Acá acaba de deslizar la idea que yo estoy comunicando. O sea, necesariamente la ley que quedó anulada, que quedó clavada en la cruz, tiene que ver con lo ceremonial. ¿Está bien? No está hablando de leyes morales. Las leyes morales son imperecederas, por así llamarlo, ¿no es cierto? O sea, son eternas porque están sujetas a la propia naturaleza moral de Dios. ¿Está bien? Las leyes que son de índole moral son mandamientos que están anclados en la naturaleza moral perfecta de Dios. Por ende, este tipo de mandamientos son imperecederos, porque Dios nunca va a cambiar de naturaleza, ¿se entiende? La antigua ley sí contiene algunas leyes que los cristianos siguen obedeciendo el día de hoy, como los 10 mandamientos, por ejemplo. Entonces algunos piensan que... Bueno, esto es un error, porque los 10 mandamientos los cristianos no obedecemos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Y el del guardar el sábado? Sé que hay algunas comunidades cristianas que sí lo hacen, pero históricamente el cristianismo no se ha visto obligado, no ha creído que era una obligación guardar el sábado. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia dentro del marco de los 10 mandamientos entre guardar el sábado y el resto? Que guardar el sábado era ceremonial. ¿Se entiende? Estos versículos de Levítico deberían de ser una excepción a la regla y continuar siendo aplicables al día de hoy. Como también el adulterio, el incesto y la bestialidad continúan siendo considerados pecaminosos. Entonces, por lo cual, el homosexualismo también debería de ser considerado de la misma manera. Pero solamente 3 versículos después de que se prohíben las relaciones sexuales entre los hombres, también se prohíben las relaciones sexuales con mujeres en su ciclo menstrual, y a eso también la Biblia lo denomina una abominación. Y en cambio, esto los cristianos no consideran que es un pecado, lo consideran simplemente una impureza religiosa para los antiguos israelitas. No es así, no es así. Eso se considera pecado. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿cuál es el problema con el mantener relaciones sexuales durante la menstruación? El problema es la sangre. La sangre, en términos bíblicos, siempre se ha considerado santa. ¿Se entiende? Se ha considerado algo santo, la sangre. La sangre es la que da la vida. En términos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre la sangre fue santa. ¿Está bien? De hecho, esto lo vemos como conclusión en el Concilio de Jerusalén, cuando dice de que los gentiles no debemos ingerir alimentos o animales, ¿no? Comer de los animales que aún contengan su sangre. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la sangre es santa. ¿Está bien? Entonces, esta afirmación no aplica para todos los cristianos. Ahora, sabemos lamentablemente que dentro de las filas cristianas, evangélicas particularmente, hay grupos que, dicen estar justificados en pensar de la forma en la que piensan porque, son grupos aislados, autónomos y demás. Pero si vamos a un rigor, si tratamos de ser rigurosos con respecto al estudio del Nuevo Testamento y las prácticas del cristianismo primitivo que encontramos en diferentes documentos antiguos del cristianismo, vamos a darnos cuenta de que la sangre para el cristiano siempre fue santa. Todas las otras categorías de prohibiciones en estos capítulos, como adulterio, incesto y bestialidad, son repetidas en numerosas ocasiones tanto dentro de la ley como fuera de ella, en Éxodo, Números y Deuteronomio y hasta en Ezequiel. Pero las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo únicamente aparecen en Levítico, entre varias docenas de otras leyes que los cristianos no consideran que son aplicables a ellos el día de hoy. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que porque hay ciertos pecados que aparecen en mayor cantidad en el Antiguo Testamento, estos pecados deben de considerarse, y aquellas descripciones pecaminosas que aparecen en menos cantidad del Antiguo Testamento deberían dejarse de lado porque, parecen ser menos importantes. ¿Eso queremos decir? No. A ver, todo depende de vuelta.
apelo a los primeros 6 minutos de su video, que espero que lo puedan ver, en donde dice que todo texto debe entenderse bajo su contexto. A ver, si la práctica homosexual, para aquel entonces, en el momento en el que se otorga la ley, no era algo recurrente, obviamente no se va a hacer tanto énfasis, porque se presumía que la heterosexualidad era la norma. ¿Se entiende? O sea, estamos observando declaraciones de hace quizás 3.500, 4.000 años atrás con los lentes del siglo XXI, porque hoy es más común o más normal ver mayor cantidad de personas que practican la homosexualidad. No quiere decir que para aquel entonces haya sido lo mismo, para nada. Era muy poco probable que la homosexualidad sea una práctica recurrente en aquel entonces. ¿Por qué? Porque se presumía que estaba mal, la heterosexualidad era la norma. Entonces, ante la falta de pecado en este sentido, no hacía falta tanta recomendación o tanto mandato, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ya se daba por entendido en ese marco. Ahora, parece ser que, les doy un ejemplo, como la idolatría. La idolatría, hay un sinnúmero de mandamientos que apuntan contra la idolatría. ¿Por qué? Porque era una práctica muy común para aquel entonces la idolatría. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de veces que un mandamiento aparece en la Biblia no lo hace más o menos importante, sino que debe de leerse bajo los ojos y la mente de las personas aquellas que recibieron el mandato y no bajo los lentes del siglo XXI, donde hoy parece ser común este tipo de práctica. ¿Está bien? Esto es importantísimo. Aunque no hay ninguna duda que en estos pasajes se hablan de las relaciones homogenitales entre dos hombres, tampoco hay ninguna pista de relaciones entre dos mujeres. Una posible razón de esto puede ser que en esta cultura las mujeres simplemente no eran tan importantes para mencionarlas. O podría ser que las mujeres no solían caer en ese tipo de pecado. Nosotros sabemos de que el hombre, naturaleza varón, el macho, podríamos decir biológicamente hablando, no socialmente machista, sino biológicamente hablando, el macho tiene una tendencia a lo sexual mucho más que la mujer. Es la cantidad de veces que se cruzan las ideas sexuales en un hombre es muy pero muy superior a la mujer. Por ende, la lujuria, la lascivia y todos esos pecados de índole sexual son más recurrentes en el hombre que en la mujer. Muy probablemente por eso es que los pocos casos de homosexualidad que se hayan visto en aquel entonces hayan sido en hombres y no en mujeres. Esto sería otra posible explicación. Pero era una abominación y el castigo para esta práctica era la pena de muerte. Si era tan grave entonces, seguramente no debe de ser nada bueno el día de hoy. Entonces quizás deberíamos de investigar a qué se refiere la Biblia con el término abominación. La naturaleza de la palabra abominación es específicamente para una cultura y se usa para marcar limitantes entre las prácticas religiosas de Israel y sus naciones que estaban alrededor. Por eso Génesis capítulo 43, verso 32 dice: los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Y también Éxodo 8:26 dice: no conviene que lo hagamos así, porque ofreceríamos como sacrificio al Señor lo que es una abominación para los egipcios. Si sacrificamos en presencia de los egipcios lo que para ellos es una abominación. No es una declaración de lo que es intrínsecamente bueno o malo, correcto o incorrecto. Es por eso que hay muchas prácticas que en la Biblia se denominan una abominación y los cristianos han decidido que no aplican para ellos el día de hoy. También es muy interesante. Bien, hasta ahí nada más. Primero, como verán, acá un librito que recomiendo mucho para este tema, Gay y Cristiano, del doctor Michael Brown. Es un genio este hombre, tiene un doctorado en lenguas semíticas y nada, me parece que es genial cómo aborda este tema. Y estaba buscando algunas citas acá que me parece que son
claves para entender el tema de la abominación. Pero en principio quería decir algo con respecto a la pena o las consecuencias de caer en este tipo de pecado. Hoy por hoy, siglo XXI, nos resulta muy, pero muy chocante que en el Antiguo Testamento habían ciertos pecados que se pagaban por medio de la muerte. ¿Está bien? Y voy a decir alguna que otra cosa al respecto porque de esto no trata el video, pero no lo quería dejar pasar para que no interpreten del otro lado que, bueno, me estoy haciendo el tonto porque este tema no me conviene. Bueno, en principio decir que los cristianos estamos de acuerdo que la paga del pecado es la muerte. Creo que todos del otro lado dirán que sí. Bueno, ahora muchos del otro lado dirán, bueno, está bien, pero esa paga solamente la puede dar Dios. O sea, nosotros como seres humanos, prójimo, ¿no? El uno con el otro, no estamos autorizados o no tenemos la autoridad como para poder ejercer esa pena por sobre alguien que es igual a nosotros. Bueno, en cierto sentido estaría de acuerdo con respecto a eso, que Dios es el único que puede dar esa pena, ¿no es cierto? O esa condena, aplicar esa condena. Pero recuerden que la ley fue dada por Dios. Y si Dios mandaba a condenar de esta manera hace 4.000 años atrás, me parece que aquellas personas que lo hacían hace 4.000 años atrás encontraban en este hecho la justificación. No es por arbitrariedad o por parecer personal que vamos a lapidar a ciertas personas que cometen ciertos pecados. No, sino que si creemos que el Antiguo Testamento o la ley en este caso fue dada por Dios, era una orden divina. Ahora, si estamos en desacuerdo con eso, no discutamos ya más este tema, el de la interpretación de la homosexualidad en la Biblia, sino vayamos a discutir si el Antiguo Testamento o particularmente la ley está inspirada de manera divina, si es inspiración divina o no. Eso ya es motivo para otro video que hoy no voy a discutir. Pero más allá de todas esas cosas, porque alguien me puede malinterpretar, diría, bueno, pero ¿qué? ¿Vos estás como cristiano diciendo que debemos de lapidar o apedrear a todos a aquellos que practican la homosexualidad y demás? No, para nada, bajo ningún punto de vista. O sea, recuerden el caso de Jesús, ¿no? Las personas adúlteras, la mujer adúltera, debía, por su adulterio, por el pecado que había cometido, debía de también ser lapidada. ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? Jesús la perdonó, tuvo misericordia, le dijo vete y no peques más. Obviamente eso quedó registrado en el Nuevo Testamento para que nosotros aprendiéramos de esa lección y actuáramos de la misma manera. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este cambio rotundo, primero, este cambio rotundo encuentra su justificación en la naturaleza de Jesús. No fue de manera arbitraria que los pueblos, porque han evolucionado culturalmente, han considerado que ciertos mandamientos, bueno, ya son cosas del pasado y a partir de ahora actuamos de una manera distinta. No, si nosotros creemos que Jesús es Dios, es el único con la autoridad suficiente como para decir, bueno, a partir de ahora las cosas son diferentes. ¿Se entiende? Jesús, Dios encarnado, fue aquel que marcó esta pauta y por ende nosotros estamos justificados en actuar de la misma manera, mostrando compasión y misericordia a nuestros semejantes que caen en pecados que resultan ser mortales. ¿Se entiende? Por eso nosotros, viéndonos asimismo con nuestro prójimo que comete ciertos pecados, viéndonos de la misma manera, viéndonos como personas que también somos pecadores, tenemos misericordia. ¿Se entiende? ¿Quién puede levantar la mano y decir, bueno, yo soy más santo que el resto, por ende estoy justificado en apedrear? Aquel que es libre de pecado que arroje la primer piedra, dijo Jesús. Eso marcó un estándar, eso marcó ahí un punto al que ninguno de nosotros es capaz de alcanzar. Por ende, dijo Jesús, a partir de ahora, como ninguno de ustedes es capaz de juzgar o condenar, mejor dicho, a otra persona que comete otro pecado, simplemente muestren misericordia, porque la condenación, en última instancia, es solamente de Dios, un acto divino. Entonces, a partir de ahora nosotros mostramos compasión y misericordia. Pero mostrar compasión y misericordia no necesariamente quiere decir que debemos avalar todas aquellas prácticas que nosotros creemos, porque la Biblia así lo dice, que son pecaminosas. No, nosotros debemos de juzgar en ese sentido, de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.
Si la Biblia dice que X práctica que la comete una determinada persona es incorrecta y se le llama pecado, nosotros lo llamamos pecado. No porque creemos que esto debe ser así, sino porque la Biblia lo dice. Y vuelvo a repetir, si alguien pone en tela de juicio eso, bueno, está bien, no discutamos más este tema y pasemos a discutir la confiabilidad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y su inspiración. Es otro tema a debatir, ¿está bien? Pero por último yo me quería quedar con este tema de abominación, ¿no es cierto? Abominar o en términos hebreos la palabra toevá, ¿está bien? Y esta palabra, según Carlos, dice de que, bueno, apela más a un tema cultural, a un tema de identificación entre pueblos y demás, ¿no? Pero fíjate cómo esta palabra, que es traducida como abominación, que en su original hebreo es la palabra toevá, también hace referencia a transgresiones de índole moral. Te doy un ejemplo. Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Deuteronomio 23:7. Job 19:19 dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Nada tiene que ver con la idolatría o tema cultural. Salmos 5:6 dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. No está hablando de algo cultural, para nada. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Dice Salmos 119, 163. La mentira aborrezco y abomino. Esto nada tiene que ver con lo cultural o lo tabú o la cuestión de idolatría o cosas por el estilo. Para nada. Acá esta palabra, toevá, que es aquella palabra que es traducida al español como abominación, es también una palabra muy, pero muy empleada para describir cuestiones de índole moral. ¿Está bien? Obviamente podría dar un montón de ejemplos más, pero en principio les recomiendo este libro, Gay y Cristiano, del doctor Michael Brown. Y nada, dentro de muy poquito, aquellos que me siguen en Instagram saben que estoy para sacar un curso sobre teología queer, la teología con perspectiva de género, ¿no? Así que, bueno, vamos a poder hacer más detallado esta refutación en ese contexto. Es interesante observar que en la antigua traducción griega de la Biblia se utiliza la palabra beligma para traducir abominación, cuando había otras palabras mucho más fuertes que claramente tenían una connotación ética para describir abominación, tales como anomía, que significa una violación a la ley de Dios, un mal o un pecado, poneria, que significa una práctica maléfica o iniquidad, o asebei, que significa impío. Hubieran podido utilizar cualquiera de estas tres palabras más fuertes, cuya base es la maldad y la perversidad, para darle un significado de pecado. Sin embargo, no lo hicieron. Usaron en cambio la palabra beligma, que significa simplemente una impureza ritual. Según la creencia judía, el pueblo de Israel era el pueblo escogido. A ver, recordemos una cosa, que transgredir una ley moral implicaba una impureza ritual. Entonces yo no veo cómo separar una cosa de la otra. Si una persona practicaba la homosexualidad en aquel entonces, además de violar una ley moral, era alguien que estaba impuro. ¿Se entiende? O sea, la impureza terminaba siendo una consecuencia también de la transgresión moral. Entonces, no entiendo cuál es el punto para destacar el término utilizado en griego. En última instancia, la persona que cometía esa transgresión moral terminaba siendo ritualmente impura. Eso es lógico. Escogido por Dios, y estaban ligados a Dios por medio de un pacto que requería que los israelitas se mantuvieran diferentes a las otras naciones a sus alrededores, que tuvieran sus propias costumbres y que no practicaran ninguna de las costumbres de las naciones a sus alrededores. Ellos tenían que preservar su identidad religiosa, no tenían que tener nada que ver con ninguna de las naciones que estaban a su alrededor.
El hecho de ser santo significaba para los antiguos israelitas ser diferentes, ser apartados, ser únicos y tener su propia identidad. El propósito principal del Código de Santidad era mantener a Israel diferente a las naciones que estaban a su alrededor. Por eso el capítulo 18 de Levítico comienza diciendo: no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. El aspecto más relevante del Código de Santidad prohíbe las relaciones sexuales entre dos hombres. Y la preocupación se centra en que Israel continúe siendo diferente a otras naciones, no por razones sexuales. Y el objetivo aquí... A ver, ¿entienden lo que acaba de decir? O sea, fíjense en una cosa. Acaba de hacer una lectura de el inicio de Levítico capítulo 18. Y dice que estos versículos justifican la idea de que sexualmente no había nada malo, sino simplemente eran ordenanzas para distinguirlos de los demás pueblos. Pero si nosotros abrazamos esta idea, terminamos asumiendo que todo lo que describe Levítico capítulo 18 no tiene nada intrínsecamente malo. ¿Se entiende? No hay nada intrínsecamente malo, sino más bien son simples ordenanzas para mantener el kosher, la santidad, la distinción con los demás pueblos. El problema está en que en el capítulo 18 del libro de Levítico no solamente hace una descripción de las relaciones homosexuales, sino, vuelvo a repetir, del bestialismo, del incesto. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a también creer que el incesto y el bestialismo no tienen nada intrínsecamente malo? Sino más bien esto es una ordenanza simplemente para que para que el pueblo de Israel pudiera distinguirse de los demás pueblos. ¿Es en serio que vamos a llegar a este punto? Era mantener una fuerte identidad religiosa para el pueblo judío. Aunque es muy difícil para nosotros entender este pensamiento, tenemos que tener en cuenta que el antiguo mundo judío era muy diferente al nuestro. Definitivamente las reglas de pureza ritual no tienen una gran acogida en nuestra cultura del día de hoy. Pero la penalidad era la muerte. Entonces seguramente esto indica que esta conducta es mala y deberíamos seguir considerándola pecaminosa. Pero esto pasa de largo la severidad de todos los otros castigos de la vieja ley. Pero en esta etapa de la historia de Israel había muchas otras amenazas que los israelitas enfrentaban, como morir de hambre, como ataques de otras tribus, enfermedades, discordias internas. Entonces mantener el orden y la coherencia era de vital importancia para ellos. Por eso es que la mayoría de los castigos de la antigua ley nos parecerán bastante severos. Por ejemplo, una pareja que tiene relaciones sexuales durante el ciclo menstrual de la mujer debería de ser permanentemente exiliado de la comunidad. Si la hija de un sacerdote cae en la prostitución, ella debe ser quemada en la hoguera. Cualquiera que use el nombre de Dios en vano no solo deberá ser reprendido, sino apedreado hasta la muerte. Cualquiera que desobedezca a sus padres deberá ser apedreado también. Trabajar en el día de descanso era una ofensa mayor. 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes sagrado, sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que... Bien, a ver, creo que esto quedó aclarado, lo vuelvo a repetir. O sea, nosotros ya no creemos que deberíamos aplicar este tipo de condena, ¿no?, a parte de nuestra comunidad, dado que al ser cristianos, nosotros nuestro principal referente es Jesús, Dios encarnado, Dios Hijo encarnado. Y Él nos vino a mostrar que el camino a partir de ese momento era otro, el de mostrar misericordia y compasión, ¿no? Entonces, me parece irrelevante que vuelva a tocar este punto. Es completamente irrelevante porque si había alguien que podía cambiar, por así llamarlo, las reglas, era el mismo Dios. Y esto no fue algo que ha quedado, vuelvo a repetir, esto no fue algo que ha quedado en el pasado, porque como sociedad hemos evolucionado y hemos visto la vida de manera distinta como sociedad, como si fuera que ha surgido de nosotros este cambio. Para nada. El que cambió las reglas fue el mismo Dios encarnado, ¿se entiende? Entonces, nada, me parece irrelevante mencionar este punto. Que haga algún trabajo en él morirá.
Cualquiera que cobrara intereses a un préstamo, y eso también es llamado una abominación, merecerá la pena de muerte. Bien, a ver, buenísimo. Fíjense en una cosa, acá de vuelta vuelve a mencionar la palabra abominación. Y si la abominación fuera solamente en términos litúrgicos, rituales, ceremoniales, la pregunta es, o sea, ¿cómo explicás este contexto, el de Ezequiel 18? ¿De qué tipo de préstamos está hablando? Cobrar de más los préstamos, ¿de qué está hablando? Está hablando de prestamistas que le daban préstamos a los pobres. O sea, este punto que acaba de destacar es lo que hace que toda su teoría se caiga por completo. ¿Por qué? Porque acá está llamando abominación a algo que no está relacionado con lo ceremonial o con lo litúrgico, sino más bien esta abominación es de índole moral. Entonces, no solamente porque algo reciba la pena de muerte en el Antiguo Testamento, significa que deberíamos de considerarlo pecaminoso el día de hoy. Hay demasiada variación en este acercamiento para considerarlo consistente y efectivo. El entendimiento cristiano por defecto por más de 2 milenios ha sido considerar los cientos de reglas y prohibiciones del Antiguo Testamento como cumplidos o terminados con la muerte de Jesús en la cruz. No hay razón por la cual considerar a estos dos pasajes en Levítico 18 y 20 como excepciones a esta regla. Muchas personas homosexuales han crecido creyendo en la Biblia y se les ha inculcado que la Biblia condena a los homosexuales. Estas personas realmente están entre la espada y la pared, y sus amigos y familiares que saben que son buenas personas también se sienten entre la espada y la pared. Es como que si la gente homosexual tuviera que elegir entre renunciar a Dios, a su fe, o a lo que sería imposible, a su sexualidad. Como resultado, estas personas están limitadas en sus relaciones, especialmente en su capacidad de demostrar un amor profundo. Todo el crecimiento interior de una persona se detiene cuando una persona reprime su afecto. Bien, buenísimo. A ver, hasta acá nada más voy a llegar porque los pocos minutos que quedan parece ir para ese lado, ¿no? Para el lado emocional y del corazón. Obviamente, vuelvo a repetir, dejo el link aquí abajo en la descripción para que ustedes lo puedan ver entero y vean de que no estoy sacando de contexto absolutamente ninguna de sus palabras. Ahora, me quiero centrar por último en este tema, en el tema de lo emocional, del corazón, y que es ahí en donde suele recibir, ¿cómo decirlo? Suele recibir la mayor fuerza este tipo de planteos, ¿no? En lo emocional. ¿Cómo es que vas a ser una persona tan fría que no vas a permitir que personas que se amen y demás, ¿se entiende? Apuntan siempre este tipo de argumentos al corazón. Ahora, a ver, más allá de que yo entiendo ¿cómo decirlo? El peso, el dolor, el problema que representa estas afirmaciones bíblicas o estas condenas bíblicas a la homosexualidad, a un homosexual que realmente desea amar a Dios y tener una relación con Él. Lo entiendo, sinceramente lo entiendo, porque yo me pongo a pensar y digo, yo no sé si sería capaz, no sé, sinceramente, si sería capaz de reprimir mi deseo de formar una familia. En términos heterosexuales estoy hablando, ¿no? Pero no sé, la verdad que tener hijos y demás, ¿no? Formar una familia es un sueño que cualquier persona de bien creo que lo tiene. Y debe ser terrible el hecho de reprimir tal sueño, podríamos llegar a decir, o ponerle un alto a ese sueño, con el único fin de adorar a Dios, ¿no? O de estar bien con Dios. Debe ser algo terrible. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y quizás en otro video, con mucho más tiempo, pueda explicar mejor mi punto, ¿está bien? Pero no quiero dejar pasar este momento para al menos arrojar una idea de qué es lo que pienso. ¿Qué es lo que sucede acá? Hoy por hoy en la sociedad en la que vivimos, y la iglesia está también muy influenciada con este tipo de ideas, la felicidad, la búsqueda de la felicidad parece ser todo, parece ser el fin último. El fin último y el objetivo de la vida parece ser la búsqueda de la felicidad. La felicidad es absolutamente todo. De hecho, lamentablemente desde muchas comunidades cristianas se vende el evangelio como el canal para obtener la felicidad.
Tu familia va a estar bien, vas a tener tu mejor trabajo, económicamente vas a crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Parece ser que el Evangelio, el sacrificio de Cristo, se ha vuelto la herramienta para que los seres humanos hoy seamos felices. Y yo no creo sinceramente que esa sea la intención del Nuevo Testamento, al menos hoy. Recuerden las palabras de Jesús cuando Jesús decía: el que no toma su cruz, se niega a sí mismo, no es digno de mí. Negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día es la parte más fundamental del Evangelio. Y ante una sociedad y parte de la iglesia que está tan arraigada a la felicidad, a la búsqueda de la felicidad, al placer, a la armonía, a la paz y todas esas cosas, parece este versículo de la Biblia no encajar con su cosmovisión. ¿Cómo el Señor me va a pedir de manera explícita que me niegue a mí mismo? ¿Eso lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Y aunque nos produzca dolor, porque sé que esto no es, listo, me niego a mí mismo, ya está, nos vemos en Disney. No. Sé que esto produce dolor. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús, habiéndonos amado tanto, nos manda a negarnos a nosotros mismos? Porque la Biblia enseña que hasta la resurrección o hasta la muerte, no sé qué es lo que va a ocurrir primero, dados los acontecimientos que estamos viviendo, ya sea hasta el momento de nuestra muerte natural o la resurrección, la transformación, la segunda venida de Jesús y demás, nuestro cuerpo está sujeto al pecado. Nuestros deseos por lo general tienen una tendencia hacia lo pecaminoso. Nuestro corazón tiene una tendencia hacia lo pecaminoso. Entonces por eso Jesús dice, niégate a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás en un problema. Tus deseos, tus instintos te conducen hacia caminos que son erróneos. Y aparece acá lo imperecedero, ¿no? Aquello que es inmutable, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es aquella que es nuestra guía en medio de tanta tiniebla. Hay algo que parece que no es digno de confianza. Según la Biblia es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón parece no ser digno de confianza. ¿Por qué? Por el problema del pecado, la tendencia al mal que todos los seres humanos tenemos. Ahora, ahí es donde Dios provee a las Escrituras, a la Biblia. ¿Para qué? Más allá de cómo nosotros nos sintamos, más allá de cómo nosotros creamos y demás, no nos confundamos y seamos capaces de poder corregir nuestro comportamiento y nuestros sentimientos en aquello que es bueno. ¿Se entiende? Entonces, acá es en donde viene la clave. Nuestra emoción no debe de regir nuestro comportamiento, no debe motivar nuestras decisiones, sino la palabra que es inmutable, que es verdad, porque viene del propio corazón de Dios. Con esto los quiero dejar. Sinceramente vuelvo a repetir, esto no es un ataque a la comunidad LGBT, esto no es un ataque a Carlos, que me parece que seguramente es una persona honesta, transparente, no es un ataque a nadie en particular, simplemente me parece que sí lo que debemos hacer es atacar el movimiento o la idea que trata de popularizarse, infiltrarse dentro de las filas cristianas, y lo único que va a conseguir es corromper las ideas que tradicionalmente e históricamente los cristianos hemos tenido. Ahora, con esto no estoy diciendo que lo que se ha creído históricamente por el ser simplemente antigua, esta creencia es verdadera. No estoy diciendo eso, porque eso sería caer en una falacia. Lo que yo estoy diciendo es que el cristianismo históricamente, tradicionalmente ha creído esto porque las Escrituras así lo enseñan. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos. Si te gustó este video, suscríbete, compartilo, déjame saber qué es lo que te parece. Y nada, será hasta la próxima. Chau, chau.